Vamos a iniciar la escuela dominical. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Voy a leer varios pasajes. Esos 3 pasajes yo los voy a leer sobre el tema que vamos a estar enseñando, acerca de los discípulos llamados a dejarlo todo para seguir a Cristo. Vamos a orar y ahorita les leo esos pasajes para empezar. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes en esta escuela dominical. Ayúdanos a entender a través de tu Santo Espíritu el consejo que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que tu consejo de tu palabra es el mejor que podemos recibir. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos para recibir ese consejo y ponerlo en práctica durante esta semana y los demás días. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, recompénsales el esfuerzo que han hecho de poder estar aquí puntuales, y rogamos por los hermanos que tal vez vengan ahorita en camino. Rogamos, Señor, que les cuides y les protejas durante el trayecto para llegar aquí. Y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. A ver. Mateo 4, 18 al 22 dice la palabra de Dios: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Objetivo de la lección que vamos a estar aprendiendo: comprender que la madurez cristiana comienza con una respuesta total al llamado de Cristo, que implica renuncia o implica obediencia y un nuevo propósito de vida. Vamos a ver estas palabras claves aquí durante el desarrollo de la lección. Una respuesta al llamado de Cristo que implica renuncia, implica obediencia y también implica un nuevo propósito de vida. ¿Sí? Un nuevo propósito de vida. Por ahí un pastor escribió un libro, Viviendo con propósito, una iglesia con propósito, y sacó varios libros con esa palabra clave, propósito. Y tuvo mucho éxito y mucha gente compró ese libro y quisieron pues hacer lo que dice el libro, porque realmente muchos cristianos se equivocan al pensar que pueden vivir ahora una vida cristiana habiéndose ya convertido a Cristo, pero una vida cristiana humanista, una vida cristiana liberal, una vida cristiana a tu antojo, a tu modo, a tus creencias, ¿sí? A tus raíces, a tus usos y costumbres. Y así realmente no se puede vivir siguiendo al Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí la clave, qué es lo que pedía el Señor Jesucristo de sus discípulos. ¿Qué es lo que pedía el Señor Jesucristo de toda la gente, de esa multitud que lo seguía para todas partes? ¿Qué es lo que pedía el Señor Jesucristo? Que dejaran todo. En otras palabras, que se convirtieran en discípulos. Que se convirtieran en discípulos. Porque una cosa es ser seguidor, una cosa es ser admirador, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es ser un discípulo de Cristo. Discípulos, solamente 12. Y de esos 12, uno salió traidor. Pero en su momento, Pedro lo negó al Señor 3 veces, en fin, y muchos detalles ahí. Pero cuando Cristo les dijo, sígueme, ellos respondieron adecuadamente al llamado. Renunciando, obedeciendo y estando dispuestos a que su vida tomara un nuevo rumbo, tuviera un nuevo propósito, y todo el propósito sería Cristo. Por eso que hoy en día es muy común el cristianismo
con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, divididos. ¿Sí? Porque realmente no hay una disposición a la renuncia, no hay una disposición a la obediencia, no hay una disposición a dejar que Cristo le dé ese propósito a tu vida que Él le quiere dar y no que nosotros le queremos dar a nuestra propia vida. Entonces, para que esta lección realmente tenga efecto en ti y en mí, tenemos que estar dispuestos a tener esa disposición que tuvieron los discípulos en el momento en que Cristo se encontró con varios de ellos y les dijo, sígueme. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron ellos cuando ellos escucharon la palabra sígueme de los labios del Señor Jesucristo? ¿Cómo reaccionaron? Y vamos a ver las dos caras de la moneda en reaccionar correctamente y reaccionar pues incorrectamente en algunos casos. Introducción. Seguir a Cristo nunca ha sido solamente creer, sino responder. ¿Sí? Tan solo con esta frase que puse ahí es para pasarte todo el día analizándola, ¿sí? Dándole vueltas al asunto. Seguir a Cristo nunca ha sido solamente creer. Creer, mucha gente cree. Dice la Biblia que hasta ¿quiénes creen? Que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? El asunto no nada más es creer. Porque si nada más nos quedamos en el creer, sí, es válido para tu salvación. ¿Sí? Eres salvo, eres un hijo de Dios, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Nada más ahí te vas a quedar? Te puedes quedar ahí años y años y años y nunca salir de ahí. Pero si realmente queremos progresar espiritualmente, cada quien en lo individual, y si queremos progresar como iglesia, en lo colectivo, en lo institucional, tenemos que pasar al siguiente nivel, como siempre lo he dicho. Y el nivel es de creer a responder. ¿Sí? A responder. ¿Cuántos hermanos oyentes en las predicaciones, en las escuelas dominicales, en los estudios de los miércoles, realmente responden al mensaje? Cuando se predica, cuando se enseña. Yo no soy muy dado a hacer. Levanten su mano, hermanos, todos los que quieran tomar alguna decisión. Porque no solamente pueden levantar una mano, pueden levantar hasta las dos manos. ¿Sí? Pero saliendo de esas puertas, se olvida todo. Y muchas veces nosotros los pastores como que nos ponemos ahí en medio, estorbándole a Dios el trabajo que Dios tiene que hacer en el corazón de la persona, del creyente, para darle esa convicción y esa respuesta que le tiene que dar al mensaje que Dios le está dando. Porque no somos los pastores los que realmente hablamos y aconsejamos, es Dios en el corazón. ¿Sí? Es Dios en el corazón, como lo vamos a ver más al rato en la predicación. ¿Sí? Pero si yo digo, a ver hermano, levanta tu mano, ¿te habló Dios o qué decisión vas a tomar? A veces los pastores son muy insistentes y casi obligan a la gente a levantar la mano, a pasar al frente, pero es pura persuasión muchas veces humana, pura persuasión humana, o sea, puro convencimiento humano. ¿Qué tenemos que hacer? Lo hemos estado viendo en cada mensaje,
en cada predicación desde que comenzó este nuevo año. El trabajo que Dios debe hacer en el corazón de cada quien, aunque muchas veces no se ve ese proceso, y ese trabajo que Dios está haciendo en los corazones, porque queremos resultados inmediatos, queremos ya ver que se exteriorice el trabajo que Dios está haciendo en el corazón de cada hermano, y muchas veces somos impacientes a eso, y entonces muchas veces estorbamos al trabajo que Dios está haciendo ahí, tal vez silenciosamente, tal vez ocultamente, en el corazón de cada creyente. Y muchas veces nosotros podríamos estorbar a ese trabajo que Dios está haciendo. Y el creyente tener que tomar una decisión. Bueno, pues ¿a quién le hago caso? ¿Sí? ¿Por quién me dejo convencer? ¿Por la insistencia del pastor que quiere ver resultados ya? ¿O por el trabajo que Dios está haciendo en mi corazón, aquí internamente? ¿Sí? Y tengo que decir que desgraciadamente la inmensa mayoría de cristianos en el mundo deciden tomar la decisión de dejarse guiar por las palabras humanas, ¿sí? Y convertirse en seguidores de hombres y no de Cristo. ¿Sí? Seguidores de hombres. Yo soy seguidor de fulano predicador. ¿Sí? Y lo sigo para todos lados, y voy para acá y voy para allá. Ese es el riesgo de convertirse en seguidores de hombres nada más. Y si ese hombre cae, y si ese hombre se muere, y si ese hombre se retira del ministerio, pues ya todo se viene abajo, ¿no? Entonces, cuán importante es la lección que nos dio Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y así debemos ser todos los pastores, predicadores, todos los que se dedican a enseñar la palabra de Dios. Realmente, que la gente ni nos vea, que vean a Cristo. ¿Sí? Que vean a Cristo. Entonces, aquí la situación es responder. Como vamos a ver que respondieron los discípulos al Señor Jesucristo cuando les dijo, sígueme. Jesús no buscó admiradores, buscó discípulos. Cuando Él estaba aquí en la tierra, mucha gente lo admiraba. Políticos lo admiraron, reyes lo admiraron. ¿Sí? Sacerdotes, rabís lo admiraban. Mucha gente lo seguía, que lo admiraba, pero discípulos, muy pocos. ¿Sí? Discípulos, muy pocos. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Pues es seguir a Cristo, dejándolo todo, pero con el interés de encontrar en Cristo el beneficio espiritual, el beneficio para tu alma. Y no buscar a Cristo por el beneficio material, con que mucha gente lo seguía. ¿Por qué mucha gente seguía a Cristo? Porque querían que les multiplicara los peces y los panes. Porque querían que les resolviera una situación de enfermedad, que sanara a sus familiares, a sus hijos, a sus amigos. Y Cristo sí lo hizo, ¿sí? Porque veía esa necesidad en la gente y en su corazón Él era movido y hacía esos milagros. Pero la gente tenía que tomar una decisión de seguir a Cristo por los milagros que le podría hacer para resolver cuestiones materiales, ¿sí? O realmente seguir a Cristo por el hambre, la sed espiritual que tenían y sentarse ahí a los pies de Jesucristo horas escuchándole, aunque no les diera de comer, aunque no tuvieran dónde recostar su cabeza, aunque no tuvieran un techo donde dormir. ¿Sí? Seguir a Cristo desinteresadamente de las cuestiones materiales, pero muy interesadamente
en las cuestiones espirituales. Ellos son los que se llegaron a convertir en discípulos que siguieron a Cristo por el consejo de su palabra, que era como esa miel, como ese pan que alimentaba sus almas. Por eso se convirtieron en discípulos, porque veían más importante la alimentación espiritual que la alimentación material que Cristo les podría dar en un momento. Por eso, admiradores, muchos; discípulos, unos cuantos. ¿Sí? Discípulos, unos cuantos. Y siempre ha sido así en toda la historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha sido así. El remanente realmente seguidor del Señor ha sido poco. ¿Sí? Ha sido poco. En comparación con toda la población mundial, los verdaderos discípulos del Señor, pocos. Seguidores, admiradores, gente que creen en la existencia de Dios y todo, muchos, pero discípulos, pocos. Y repito nuevamente, para que no se nos olvide, ¿qué implica ser un discípulo de Cristo? Pues buscarle con el interés espiritual y no con otros intereses. Mucha gente en un momento dado busca a Dios, ¿por qué? Porque quieren que le sane su enfermedad, quieren que le resuelva su situación de empleo, de ingresos económicos. Mucha gente se acerca a Dios con ese tipo de propósito, de intereses. Y ustedes y yo lo hemos experimentado. Amigos, compañeros de trabajo, familiares. ¿Cuántas veces no se han acercado contigo, conmigo, para pedirnos un favor? Ora por mi hijo porque lo tengo en el hospital. Ora por mi enfermedad. Ora por esto, el otro. Mucha gente seguía al Señor con esos intereses, pero algunos de ellos pasaron al siguiente nivel. A lo mejor al principio su interés fue lo material, pero después, al ver que el Señor les concedía esos milagros y esas peticiones, necesidades, pues ellos tenían que tomar una decisión: si seguir a Jesucristo con ese solo interés o pasar al interés espiritual. Y muchos se han acercado con esos intereses hoy en día y hemos orado por ellos y Dios les ha ayudado, y muy pocos de ellos se han quedado en la iglesia. Muy pocos de ellos han dicho: gracias, Señor, por ayudarme, pues ahora te sigo para alimentarme ahora de tu palabra. Entonces, discípulos, muy pocos siempre. Y desde el inicio dejó claro que seguirle tiene un costo. Que seguirle tiene un costo, pero también una recompensa eterna. Hermano, tú y yo, desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, recibirlo en nuestro corazón como Salvador, ha tenido un costo, ¿sí? En diferentes aspectos. Aquellos amigos pues ya no te hablan como te hablaban antes. Aquellos familiares te consideran hasta traidor, no sé. Familiares, amigos, ¿no? Ha costado amistades, ha costado la enemistad de nuestros familiares, ha costado burlas del trabajo, de los compañeros de trabajo, en fin. Ha tenido un costo. Pero si tú y yo hemos decidido que a pesar del costo de seguirle, pues le seguimos todavía y no claudicamos, la recompensa pues es inmensa, es eterna, ¿sí? No trasciende lo material. Lucas 9:23, alguien que me lea Lucas 9:23.
Lucas 9:23, ¿quién lo lee? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, vamos a ver un poco más de esto. Una ilustración, el llamado de Abraham. Salir sin saber a dónde iba, ¿sí? Y vamos a nada más leer 4 versículos de ahí para ahorrar tiempo. En Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Quién lo lee? Génesis 12, ¿sí, hermana? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy bien. Antes de que existieran los discípulos, Dios ya había mostrado cómo se responde a su llamado. Abraham estaba cómodo, Abraham estaba establecido con su familia, tenía seguridad, tenía futuro en Ur de los Caldeos, de donde era originario. Dios no le mostró un mapa hacia dónde se tenía que dirigir, no le explicó el plan completo, solo le dio una orden: vete. ¿Sí? Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. ¿Sí? Más adelante. La orden fue muy clara: vete, sal de ahí. Fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cómo respondió Abraham? De la manera en que él iba a responder al llamado de Dios, de ahí iba a depender todo el futuro de su vida, todo el futuro de su familia, a un llamado específico que Dios le dio: salte de ahí y vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Abraham tenía una decisión: responder que sí o responder que no. Y dependiendo de la respuesta, ahí se iba a decidir su futuro. Obviamente sabemos que respondió que sí, y Abraham pues es el padre de la fe. De ahí vino el pueblo de Israel hasta la fecha. Cómo Dios usó grandemente a una persona que supo responder apropiadamente, adecuadamente en el momento del llamado. Abraham dejó su tierra, su parentela, su seguridad para seguir una promesa que aún no veía. Así como Abraham, los discípulos en Galilea no recibieron explicaciones detalladas. Jesús no les dijo a dónde irían, cuánto sufrirían o qué perderían. Solo dijo: síganme. Síganme, como se lo dijo a Abraham. Síganme. La madurez espiritual comienza cuando confiamos más en quien llama que en lo que dejamos. Analice esa frase. La madurez espiritual comienza cuando confiamos más en quien llama, en quien nos está llamando, que en lo que podemos dejar. Si Dios nos llama, ¿qué implica seguirlo? Pues dejar. ¿Qué cosas vamos a dejar?
Posiblemente aquellas cosas en las que están depositadas nuestra confianza. Dejar aquellas cosas en las que están depositadas nuestro futuro. ¿En quién confiamos más? ¿En lo que poseemos y que en un momento dado tendríamos que dejar y renunciar a ello? ¿Sí? ¿O en quién nos está llamando? ¿Sí? ¿Quién nos está llamando? Ahora, en el llamado de Dios, pues no tenemos que confundirnos. Muchos cristianos se han confundido en cuanto al llamado de Dios. Creen que es Dios el que los está llamando para dejar todo o para dedicarte a esto o al otro, pero realmente ni es Dios el que les está llamando. Posiblemente ni Satanás. Posiblemente sea tu propia carne, tus propios deseos, tu propia concupiscencia la que te está llamando. Muchos se han equivocado cuando han dicho que Dios les está llamando al pastorado. Y hoy en día hay pastores que no deben de ser pastores. Tienen el puesto de pastor, pero no tienen el don de pastor. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con aquellos pastores que dicen, es que ya dejaste de ser pastor de esa iglesia, ya no eres pastor. Ahora te vamos a llamar hermano. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso tú eres el que da el llamado al pastorado? ¿Que no es Dios el que da ese don? ¿O tú eres el que pones y quita dones? Es Dios. Aquel creyente que ha recibido el don de pastor, es pastor toda la vida. Sea o no sea pastor titular de una iglesia. La iglesia no hace pastor a nadie. La iglesia decide aceptar a alguien que ya es pastor como su pastor. Pero la iglesia no da el don de pastor ni el llamado de pastor a nadie. Solamente participa con su voto en relación de escoger a un pastor para su iglesia. Entonces, no es que escogemos a un hermano y con el voto de la iglesia ya lo hacemos pastor. Porque por eso pasa lo que pasa hoy en día, de que muchos hermanos, por el voto de la iglesia, son hechos pastores cuando realmente no son pastores. Es decir, no han recibido el llamado de Dios, el don de Dios de ser pastores. Así que un pastor puede ser pastor aunque no sea pastor de una iglesia. Sí. Si es pastor, sí, es pastor, aunque no esté de pastor de una iglesia por el momento, porque el pastorado es un don y sabemos que los dones vienen de Dios. Entonces, aquella persona que es pastor, que tiene el don de pastor y no se dedica a ello, pues es una persona que va a vivir infeliz toda la vida. Tiene que dedicarse a lo que Dios lo llamó, para lo que Dios lo capacitó. Y aquellos que no pueden ser pastores porque caen en inmoralidad, en pecado, descalificados del ministerio, pues van a tener que vivir el resto de sus vidas dedicándose a otra cosa para lo cual no fueron llamados. Y es parte de la consecuencia de la desobediencia, del pecado. No poder realizar algo para lo cual Dios te llamó, te capacitó. ¿Sí? Son parte de las consecuencias. Entonces, realmente confiamos en quién está dando el llamado, el llamamiento. Si Cristo es realmente el que está haciendo ese llamado, confianza completa 100%. ¿Sí? Pero asegúrate de que sea Dios realmente el que está haciendo el llamado y no sea el pastor el que te está llamando.
O sea, tu papá, tu mamá, tu pariente, el que se está llamando. Asegúrate que realmente sea Dios. Y si realmente sabes que es Dios, entonces éntrale con ganas. Porque es digno de toda la confianza. Al que llama. ¿Quién es el que llama? Es Dios. Bueno, el llamado de Jesús es personal y es soberano. Alguien que me lea Mateo 4:19 y Juan 15:16. Mateo 4:19. Mateo. Muy bien, gracias. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sí, un llamado soberano, personal y soberano. Cristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sí? No es algo que nosotros elegimos, Él nos eligió. Y si Él nos eligió, confianza 100%. Y a eso hay que dedicarse porque está esa seguridad de que Él es el que nos eligió. Nosotros no elegimos realmente. Si nosotros eligiéramos, pues eligiéramos muchas cosas, menos las cosas de Dios. Jesús toma la iniciativa. Él llama en medio de la vida cotidiana. Estamos trabajando, estamos en nuestra rutina diaria, estamos en nuestras ocupaciones y de ahí el Señor nos llama. Como estos discípulos que eran pescadores. ¿En qué momento Cristo los llamó? Cuando estaban lavando sus redes, cuando estaban dedicados a hacer sus labores cotidianas, rutinarias. Reciben el llamado y entonces deciden dejar sus redes y seguirle. Dios no espera perfección. Dios no llama a aquellos que son perfectos, que tienen una vida intachable, sino más bien lo que Él espera es disposición. ¿Sí? Disposición. Estos pescadores tuvieron la disposición de dejarlo todo y seguirle. ¿Sí? No busca perfección, busca disposición. Y el Señor nos va a ir perfeccionando cada vez más y más a la imagen de Jesucristo. La madurez cristiana comienza cuando entendemos que Dios nos llamó con propósito, ¿sí? No por casualidad. ¿Sí? Él nos estaba viendo, observando todos los días, desde que nacimos, crecimos, en qué pueblo nacimos, en qué cultura nos desarrollamos, qué eran nuestras actividades diarias, a qué nos dedicábamos y cómo fuimos año con año creciendo. Él sabe todo. ¿Sí? No nos podemos esconder de Él, de nuestra historia, de nuestro pasado. Y Él nos llamó no porque de repente se le ocurrió la idea, sino porque Él ya tenía un plan maestro, un plan perfecto, ¿sí? Para ti y para mí. No es casualidad. Como este término de la casualidad que mucha gente utiliza, inclusive he escuchado cristianos que dicen, aún utilizar el término suerte. ¡Ay, qué suerte!, ¿no? ¡Qué suerte tuve! Un término que no debe estar en nuestro vocabulario, porque eso es desconocer completamente a Dios en nuestra vida. Mateo 4:20,
Alguien que lea Lucas 5:11 y alguien Filipenses 3:7 al 8. Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dice ahí, dejando al instante, ahí, inmediatamente, atendiendo al llamado de Dios. Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las vacas, dejándolo todo, le siguieron. Ok, a ver, sí, cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Filipenses 3:7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, esos discípulos que dejaron ahí, esos pescadores, porque en ese momento no eran discípulos todavía, dejaron ahí sus redes. ¿Qué representan sus barcas, sus redes? ¿Qué representaban para ellos? Pues ganancia, trabajo, fuente de empleo, fuente de ingreso. Tomar esas redes y pescar representaba su comida diaria, llevar al mercado el pescado y venderlo para obtener de ahí un ingreso. Lo era todo para ellos, esas barcas, esas redes, pero las estimaron como pérdida. Sí, las estimaron como pérdida. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente esas redes ahí abandonadas, esas barcas ahí dejadas, para ellos iba a representar pérdida, pérdida material, pérdida económica. Quién sabe si las dejaron por ahí encargadas al papá, por ahí hay evidencia de eso, o simplemente ahí las dejaron en el olvido. Algunos otros pescadores las han de haber aprovechado, no sé, pero pues las dejaron ahí, ¿no? Lo que era para ellos una fuente de ganancia, al abandonarlo, dejarlo, claro que iba a representar pérdida para ellos. Pero no les importaba perder eso material con tal de ganar a Cristo. ¿Qué dejaron los discípulos? Su seguridad económica, su identidad profesional, su zona de comodidad. No dejaron todo porque fuera malo. No tiene nada de malo eso. Un trabajo, fuente de empleo, una profesión que tengas, todo eso es bueno, es necesario, es importante. Pero cuando Dios te da un llamado específico, donde el rumbo de tu vida debe cambiar, el propósito de tu vida debe cambiar, pues hay que renunciar a ello. ¿Sí? Hay que renunciar a ello. Y el llamado para todos es fidelidad, servicio, pero hay llamados más específicos que implica dejar lo que estás haciendo, dejar tu profesión, dejar tu empleo, dejar esto, lo otro, en fin, para algo en lo que Dios te quiere utilizar. ¿Sí? Como en este caso, a estos pescadores que se convertirían en discípulos y en los apóstoles, ¿sí? Los iniciadores de la iglesia, los precursores de la iglesia en esta tierra. Un llamado, pues, muy importante y que no se podía echar ahí, se podía tomar a la ligera, ¿no? Aplicación: madurar en Cristo implica aprender a soltar, ¿sí? Aprender a soltar. ¿Soltar qué? Soltar hábitos, soltar prioridades mal ordenadas, soltar apegos que estorban a nuestra obediencia. Sí. Marcos 1:17 y 2 Corintios 5:17.
5:15. Marcos 1:17. ¿Qué dice? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:15? 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, la verdad es que ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, debimos haber entendido que nuestra vida cambió de propósito, de rumbo. Ya antes, ¿qué hacíamos con nuestra vida? Pues vivir para nosotros mismos. Pero ahora en Cristo, quien dirige nuestra vida es el Señor. Quien pone ese propósito en nuestro diario vivir es el Señor, ya no somos nosotros. Y debemos de apegarnos al plan de Él, si es que realmente queremos que nos vaya bien en todos los aspectos. Seguir a Cristo no es añadirlo a nuestra vida, es reordenar toda la vida alrededor de Él. Si tú me dices, es que yo sigo siendo la misma persona, no cambió nada en mí, pues no es que dude de tu salvación. Tal vez de lo que yo pueda dudar es que no estás viviendo tu vida con el propósito de Dios. Estás viviendo tu vida con tu mismo propósito que tenías desde antes de aceptar a Cristo. Realmente eso es lo que puede estar pasando. Porque sí hay que hacer un reacomodo. Aquí lo puse claramente con letras negritas, reordenar toda la vida alrededor de Él. ¿Sí? Y eso no es fácil, no es sencillo. Como no fue sencillo para Pedro, Andrés, Jacobo, en fin, dejar sus redes, dejar su trabajo, su profesión. No fue sencillo. No es sencillo reordenar toda nuestra vida, que todo gire en torno a Él, al Señor Jesucristo. Y no es de la noche a la mañana. Sí, tomar la decisión de seguirle y el reordenamiento pues va a ser un proceso en el cual ahí debemos de estar. ¿Sí? Pero no pensar que mi vida va a seguir igual. Muchas cosas van a tener que cambiar y las vamos a tener que ajustar si realmente queremos ser obedientes a Él. Aplicación: la madurez cristiana se evidencia cuando Cristo dirige nuestras decisiones. ¿Sí? Cristo dirige nuestras decisiones. Su voluntad pesa más que la nuestra. ¿Sí? Su voluntad pesa más que la nuestra. Vivimos con un propósito eterno. Mateo 4:19 y Hechos 4:13. Mateo 4:19 y Hechos 4:13. 4:19 de Mateo. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Muy bien. Hechos 4:13. Entonces viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y desnudos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A lo mejor usted dice, bueno, es que eran Pedro y Juan, hombres sin letras, del vulgo,
gente que no tenía educación, un grado académico, pues así es muy fácil dejarlo todo y seguir a Cristo. Pero díganme de Pablo, de Saulo de Tarso, doctorado, doctor de la ley, de Nicodemo, aunque Nicodemo pues ahí estuvo como el de la secreta, ¿no? Sí. Pero al final Dios lo usó en la cuestión del cuerpo de Cristo, de su sepultura y todo eso. Podemos, a lo mejor, muchas veces el pensamiento del cristiano es bueno, es que a mí me ha costado tanto, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de las profesiones, porque eso es algo común. Es que ¿cómo voy a dejar mi carrera? ¿Cómo voy a dejar mi profesión? Me costó tanto. Estudiar 5 años de universidad y 3 años de maestría y tal vez otros 2 años de doctorado y dejar todo eso. Ese es el consejo común de un papá cristiano a un hijo cristiano que quiere dejarlo todo para seguir a Cristo. Y papás cristianos son un gran obstáculo para que jóvenes realmente quieran dejarlo todo y seguir al Señor. Oye, te pagué tanto dinero por tu carrera y ahora me dices que te vas a dedicar a servir a Dios, a predicar la palabra. Te vas a ir a un instituto bíblico allá a seguir gastando dinero después de todo lo que gasté para estudiar una carrera de teología, en fin. Hay muchas cosas que están en juego. Y cuando Cristo dice, sígueme, a unos les va a costar más tal vez, a otros no tanto, ¿sí? Pero de que cuesta seguir a Cristo, cuesta, ¿sí? Cuesta. Y más si estamos aferrados a las cuestiones de este mundo, pues como que cuesta más, como que pesa más, no sé. Pero si realmente tenemos esa disposición del corazón, como la tuvieron estos pescadores, de seguir al Señor, pues no les va a pesar dejar las redes ahí, dejar las barcas, aunque les hayan costado una buena cantidad de dinero y años para hacerse de esos bienes materiales, donde de ahí depende el futuro económico de ellos, ¿sí? Mateo 4:19, Hechos 4:13, ¿ya lo leímos? ¿Ya? Ok, continuamos ya para terminar. Jesús no solo llama a seguirlo, nos da una nueva misión, ¿sí? Una nueva misión. Yo he escuchado mucha gente y más hoy en día que dicen, ¿cuál es la misión de tu vida? ¿Sí? ¿Para qué estás en este mundo? Sin mencionar a Dios ni nada de eso. Pero mucha gente hoy en día está tomando esa filosofía de decir, ¿para qué estoy yo aquí? Hablan del universo, hablan de la naturaleza, hablan de cosas así, ¿no? Pero hablan de una misión que quieren descubrir de tu estancia en esta vida, ¿no? Y es gente pues que no conoce de Dios ni nada. Ellos necesitan la orientación de la palabra de Dios para descubrir cuál es la misión de sus vidas, qué es la misión que Dios les tiene encomendadas. Antes trabajar para sobrevivir, ahora vivir para glorificar a Dios y alcanzar a otros. ¿Sí? La misión de nuestra vida como creyentes. Un creyente que madura vive su fe con intención, influye a otros, comprende que su vida tiene impacto eterno. Un creyente que tiene esa madurez puede ver esto, vive con intención la influencia hacia otros y que su vida
tiene un impacto eterno en él mismo y en los demás. Conexión con el tema anual que estamos viendo en esta escuela dominical de este año, creciendo a la estatura de Cristo. Dejarlo todo no es el final, es el comienzo del crecimiento. ¿Sí? Para los discípulos, dejarlo todo, redes y barcas, no era el final, era el comienzo apenas, ¿sí?, de su futuro. No hay madurez sin obediencia, no hay crecimiento sin entrega, no hay discipulado sin seguir a Cristo de verdad. Efesios 4:15. 4:15 de Efesios dice, ¿qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Sí, crezcamos. No hay verdadero discipulado si no realmente no seguimos a Cristo. Una ilustración para concluir, el joven rico. ¿Sí? Vean en Marcos capítulo 10, que al igual recibió el llamado, al igual que Simón, que Juan, que Andrés, que Jacobo, en fin, él también lo recibió en esos mismos momentos, en esa misma época. No había diferencia entre un llamado y otro, pero se hizo la diferencia en la respuesta. Marcos capítulo 10, versículo 21 y 22, ¿quién lo lee? Entonces Jesús, mirándole, amándole y díjole una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Igual, ven, sígueme. ¿Sí? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto a renunciar a ellas, de venderlas y de regalar todo ese dinero a los pobres. Se fue triste porque no pudo responder adecuadamente al llamado de Dios. Sígueme, pero todo lo que tienes, olvídate de ello. ¿Sí? No sabemos qué plan tenía Cristo para este muchacho. Seguramente algo grande, tremendo, porque implicaba renunciar a todo lo material, lo económico, y depender nada más de Cristo. Cuando Dios hace un llamado así de esa naturaleza, porque Dios tiene algo grande. ¿Sí? Todos los llamados son grandes, ¿no? Pero bueno, hay dimensiones y niveles y todo eso. Pero este muchacho, yo creo que nunca supo de lo que se perdió realmente, porque no accedió al llamado. ¿Qué es lo que tenía el Señor para él? La única manera de averiguarlo era entrando al llamado, ¿sí? Aceptando el llamado y siguiéndole. Y entonces, en el transcurrir del tiempo y de los años, él se iba a dar cuenta con qué propósito Dios lo llamó. Pero se quedó sin saberlo y su vida triste, ¿sí? Triste. ¿De qué depende nuestra felicidad? De responder al llamado adecuadamente. ¿Sí? Si no lo hacemos, puede ser que vivamos el resto de nuestra vida con la duda. ¿Y si hubiera accedido al llamado de Dios? ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Cómo Dios me hubiera usado? Y ahí nada más
podrías estar el resto de tu vida pensando, ¿qué es lo que hubiera sido tu vida si hubieras respondido al llamado en su momento adecuadamente? Estos pescadores respondieron adecuadamente y vimos el futuro de sus vidas, sus historias. De este joven rico ya no sabemos nada. No respondió adecuadamente. A diferencia de los pescadores, este joven tenía todo: religión, moral, buen testimonio, pero había algo que no estaba dispuesto a dejar. Jesús lo llamó con amor, pero él eligió conservar sus posesiones antes que seguir a Cristo. Los discípulos dejaron las redes y le siguieron gozosos. El joven rico se fue triste, con las manos llenas, pero con el corazón vacíos. Prefiero estar con mis manos llenas, aunque tenga mi corazón vacío. Fue la decisión de él. Los discípulos, esos pescadores, pues vamos a andar con las manos vacías. A veces no vamos a tener ni para comer, pero con un corazón lleno, gozoso, de satisfacción, de saber que estamos accediendo al llamado de Dios y estamos en ese propósito de vida en el que Dios nos quiere tener. No todos los que oyen el llamado están dispuestos a dejarlo todo. La madurez cristiana se revela en lo que estamos dispuestos a soltar por Cristo. Hoy seguimos oyendo la misma voz: sígueme. Unos responden como Abraham, caminando por fe. Otros responden como los discípulos, dejando las redes. Y otros, como el joven rico, se van tristes. La pregunta no es si Cristo llama, sino cómo responderemos nosotros. De Lucas 14:33, si alguien lo tiene por ahí, léalo por favor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí, los discípulos no sabían todo lo que vendría: persecución, pruebas, sacrificios, pero sabían algo: Jesús valía la pena. Hoy el llamado sigue siendo el mismo: sígueme. La pregunta no es si Cristo llama, sino qué estamos dispuestos a dejar, ¿sí?, para seguirle. Preguntas para reflexión: ¿qué cosas me cuesta soltar para seguir plenamente a Cristo? ¿Estoy creciendo hacia la estatura de Cristo o sigo aferrado a mis redes? Tal vez el llamado que Dios tenga para ti, hermano, es ser fiel en el trabajo que realizas, en la profesión a la que te dedicas. Y tal vez ahí Dios quiera utilizarte. El llamado es diferente para cada quien, no es el mismo. Pero lo que Dios, lo que debemos entender de todo esto es que debemos evitar que nuestras vidas estén tan enredadas en nuestras redes, en las redes de nuestra vida, que realmente no podamos soltarnos de ellas. Para muchos va a implicar dejarlo todo, renunciar a todo. No va a implicar tanto cuestiones económicas, materiales, sino tal vez cuestiones ideológicas, cuestiones de filosofía de vida, de modelos de vida, cuestiones intangibles tal vez. Para otros tal vez la cuestión económica, la cuestión material, la cuestión de una profesión. Depende en lo que nuestra vida esté ahí enredada. De eso quiere Dios que nos libremos, que renunciemos, para que realmente las redes caigan de nuestra vida y sean dejadas ahí a un lado. Y que esas redes mismas no nos estén atrapando a nosotros mismos,
no nos estén enredando, sino más bien que seamos libres de ellas, ¿sí? Libres de ellas. Esas redes podría estar teniéndolos atrapados a esos hombres pescadores. Le dijeron, estas redes ya no nos van a tener más atrapados, ¿sí? Nos vamos a deshacer de ellas. Y para poder seguir a Cristo tenían que dejar esas redes. Porque si continuaban con ellas, sabían que en algún momento tendrían la tentación de volverse a enredar en ese trabajo, en ese oficio. Y mira que cuando Cristo fue atrapado y llevado a la cruz, ¿qué quisieron hacer estos discípulos? Regresar otra vez a sus redes, ¿sí? Porque de momento no entendían realmente el llamado de Dios. Lo tuvieron que entender después de ver al Cristo resucitado y entonces terminar de comprender todo, ¿sí? Y ver a Cristo ascender al cielo y entonces empezar la misión de su llamado en esta tierra, dando inicio a la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermano, a ti y a mí, a entender qué es el llamado que Dios nos hace. ¿Qué es el llamado que Dios nos hace? Y enfatizo, el llamado para unos no es el mismo para otros. Cada quien lo tiene que entender en su corazón. Pero de entenderlo con toda esa claridad, como para tener la confianza 100% de decir, Dios quiere que me dedique a esto y lo hago, ¿no? Y no caer en esa confusión en la que los mismos discípulos cayeron muchas veces de no entender para qué Dios los había llamado. Que el Señor nos siga ayudando, hermano, en entender esto. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú nos sigas ayudando. No queremos confundirnos, queremos escuchar tu voz claramente a través de tu palabra que nos dice, sígueme, como lo escucharon claramente estos discípulos, estos futuros discípulos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.